5 minutos de oración en el hogar, 5 de abril. Comencemos con la oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tu presencia, Dios bondadoso y Padre nuestro. Te agradecemos que nos hayas dejado empezar el presente día, pues despertamos una vez más al conocimiento de nuestra propia existencia, que tu amor nos concede y sostiene. El saber que existimos es el don más grande de tu bondad. ¿De qué nos serviría existir ante tu presencia si no estuviéramos conscientes de ello? Además, nuestra vida está profundamente unida a la tuya, por el gran amor del cual nos has hecho participar. De tu amor no podemos dudar. Es el nuestro hacia ti, el que falla con mucha frecuencia. Nos disponemos ante la grandeza de tu majestad a los 5 minutos de oración. Te pedimos que des fuerza a la debilidad de nuestra mente y enciendas el fuego de tu amor en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. 5 de abril, Domingo de Ramos. Textos bíblicos: Isaías 50, del 4 al 7, Filipenses 2, del 6 al 11, y por último es Mateo 26, del 14 al Mateo 27, 66. Primera lectura. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos, y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no escuché mi rostro, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. El Señor Yahvé está de mi parte, y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, y yo sé que no quedaré frustrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento
Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a la casa del tal hombre, y díganle: el Maestro te manda decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, Maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las pasó, diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante, y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no se puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12. Iba acompañado de una chusma armada, con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esa señal: al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron.
uno de los que estaban con Jesús sacó una espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre, y él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder, y tienen que cumplirse las Escrituras». En ese momento Jesús dijo a la gente: «A lo mejor buscan un ladrón, y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar, y no me detuvieron, pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas». Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: «Este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya?». Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: «En el nombre del Dios vivo, te ordeno que no contestes. Que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?». Jesús le respondió: «Así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes?». Ellos contestaron: «Merece la muerte». Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole: «Mesías, adivina quién te pegó». Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo: «¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé de qué estás hablando». Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta, que le dijo a los presentes: «Este hombre andaba con Jesús de Nazaret». Pedro lo negó por segunda vez, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar». Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre, y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: «He pecado, he entregado a muerte a un inocente». Ellos le contestaron: «¿Qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo». Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas
Pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en el que lo pasaron los judíos de Israel, los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una sola palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato le dijo: ¿a quién quiere que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamando el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese hombre, porque es su santo, y anoche tuvo un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y a la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de estos dos quieren que les suelte?, ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza: que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Golgotá o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: «Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz».
Los jefes de sus sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él, decían: ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó de vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observándolo todo. Algunas mujeres de Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía: después de 3 días resucitaré. Ordena pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen una guardia, vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos pues fueron al sepulcro y lo aseguraron, sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Crucifícalo, crucifícalo. Mateo 27. La pasión de Cristo es una historia intensa, dramática, viva. Es una historia humana y divina en la que se encruzan los sentimientos más negros y las actitudes más blancas. Es una historia que da paso a una nueva historia. Es una historia que resume todo el pecado de los hombres. Podemos ir analizando las mezquinidades de cada uno de los personajes que protagonizan esta historia, así como los grupos de personas. Descubriremos cobardías, traiciones, injusticias, crueldades, ambiciones, mentiras, codicias, cegueras, pero no serán solo los pecados de ciertas personas o grupos o pueblos, sino el pecado de todo el mundo que está pensado
que está pesando sobre Cristo y que está crucificando a Cristo. La cruz es una historia de dolor, es lo que más se manifiesta y más nos conmueve. La cruz es un tormento inhumano, un resumen de sufrimientos espantosos. ¿Hasta dónde llega la crueldad de los verdugos y la destrucción de las víctimas? Las circunstancias que rodean todo el proceso lo hacen más doloroso, y está Getsemaní, o el sufrimiento del alma. Es también un abismo que no alcanzamos a comprender. Pensamos en los sufrimientos de Jesús y en todo el sufrimiento del mundo que Él quiso asumir. Todo el sufrimiento humano queda redimido desde que Cristo lo asume. La cruz deja de ser un lugar maldito desde que Cristo murió en ella. Ya todas las situaciones oscuras quedan eliminadas desde que Cristo pasó por ellas, y todas las desgracias quedan agradecidas y congraciadas. Cristo no solo consuela y da fuerzas al que sufre, sino que cambia el sentido del sufrimiento. En todos los misterios dolorosos hay una semilla de esperanza. Reflexión en silencio y comentarios. Del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oración final comunitaria. Hermanos, como los apóstoles con María, también nosotros estamos reunidos como un solo corazón en la oración. Jesús resucitado está en medio de nosotros y presenta al Padre nuestras peticiones. Digámosle pues confiadamente: Señor, tu misericordia es eterna. Señor, que a ejemplo de tu Hijo Jesucristo nos mantengamos en una oración confiada y fiel, como el secreto y la grandeza original que nos trae como fruto el no perder jamás la esperanza y poder vivir con serenidad en medio de los mayores sufrimientos. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, que con la fuerza del Espíritu Santo como Iglesia sepamos aceptar la parte que nos toca de sufrimiento para dar testimonio de Cristo y colaborar en la salvación de la humanidad. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, que a ejemplo de Cristo sepamos perdonar las ofensas recibidas. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, que renovamos nuestra fe por haber celebrado un año más el misterio pascual, crezcamos cada vez más en el conocimiento y en el amor de Cristo. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, nos pueden rodear tantas situaciones y cosas raras que nos desconciertan, pero que nunca nos falte tu asistencia amorosa, la paz que solo tú puedes darnos. Señor, tu misericordia es eterna. Señor, nos envías a luchar en medio del mundo contra todas las amenazas mortales a la vida, a pesar de las apariencias. Ayúdanos a resistir con fe, esperanza y amor, demostrando que siempre triunfará la vida. Señor, tu misericordia es eterna. Se pueden agregar otras peticiones. Oremos. Padre, escucha la oración de Cristo tu Hijo, custodia en tu amor a nosotros, que creemos en Él, y haz que realicemos la tarea que nos has confiado en el mundo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.